El sonido de los tacones de Valeria resonaba contra el mármol pulido del inmenso vestíbulo. Un eco solitario que parecía perderse en la inmensidad de aquel rascacielos de cristal y acero. El edificio, propiedad exclusiva de Leandro y su corporación, era un monumento a la ambición desmedida. Un lugar gélido donde las emociones humanas parecían detenerse en la puerta giratoria. Valeria ajustó la manta de lana tejida a mano que envolvía el pequeño bulto contra su pecho. Sintió el calor reconfortante de Leo, su respiración suave y acompasada, un contraste absoluto con la atmósfera estéril que los rodeaba. Había pasado exactamente 1 año y 12 días desde la última vez que pisó ese lugar. 1 año desde la noche en que su mundo se fracturó en 1000 pedazos bajo el peso de las mentiras y el orgullo ajeno. Mientras las puertas del ascensor se cerraban con un susurro metálico, Valeria cerró los ojos por un instante. ¿Cuántas veces el miedo intenta paralizarnos justo cuando estamos a punto de dar el paso más importante de nuestras vidas? A veces, mis queridas amigas, la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de que las piernas nos tiemblen. Y a Valeria le temblaban. Pero no por debilidad, sino por el inmenso amor y la responsabilidad que sostenía entre sus brazos. No estaba allí para reclamar una fortuna, ni para suplicar amor a un hombre que había decidido creer las intrigas de su entorno, en lugar de mirar a los ojos de la mujer que dormía a su lado. Estaba allí para firmar un papel, para cerrar una puerta y garantizar que su hijo creciera lejos de un mundo donde el afecto se medía en cuentas bancarias. El ascensor se detuvo en el piso 45. La antesala de la sala de juntas estaba sumida en un silencio opresivo, interrumpido solo por el leve zumbido del aire acondicionado. 2 abogados con trajes grises impecables aguardaban de pie. Al ver a Valeria, sus miradas profesionales y calculadoras resbalaron por su vestido sencillo y se detuvieron, con evidente desconcierto, en el bebé que llevaba en brazos. Valeria no se inmutó. Mantuvo la barbilla alta, la columna recta, proyectando una dignidad inquebrantable. Las madres conocen esa fuerza. Es un instinto primario que nace en el mismo segundo en que escuchamos el primer llanto de nuestros hijos. Una armadura invisible que nos protege de cualquier mirada desdeñosa. La invitaron a pasar. La sala de juntas era abrumadora, dominada por una inmensa mesa de caoba que parecía extenderse hasta el infinito. Valeria tomó asiento en un extremo, acomodando a Leo sobre sus piernas con infinita ternura. El niño, de apenas 6 meses, abrió sus grandes ojos oscuros, parpadeando ante la fuerte luz fluorescente. Hizo un pequeño sonido, un balbuceo suave que rebotó contra los paneles de madera de las paredes. Valeria le acarició la mejilla con el dorso de la mano, transmitiéndole paz. «Todo estará bien, mi amor», susurró, casi inaudible. «Solo es un trámite. Pronto volveremos a casa». Los minutos se estiraron, espesos y pesados. El reloj de pared marcaba cada segundo como si fuera un golpe de martillo. Valeria sentía que el oxígeno en la habitación comenzaba a escasear. Y entonces, la pesada puerta doble de roble se abrió. La atmósfera cambió en un latido. Leandro entró en la habitación. Aún conservaba esa presencia magnética que alguna vez la había cautivado por completo. Su traje negro estaba cortado a la perfección, abrazando sus hombros anchos y su postura dominante. Sin embargo, Valeria, que alguna vez conoció cada rincón de su alma, notó los detalles que escapaban a sus abogados. Había una sombra oscura bajo sus ojos, una rigidez en la línea de su mandíbula que denotaba un cansancio profundo, casi espiritual. Caminaba rodeado de su séquito legal, flanqueado por asesores que cargaban maletines de cuero llenos de documentos fríos y definitivos. Leandro no miró a Valeria al entrar. Era su mecanismo de defensa habitual. El hombre implacable en los negocios, el multimillonario que no se permitía dudar.
Se escondía detrás de un muro de hielo para no enfrentar el eco de su propio fracaso personal. Se dirigió directamente a la cabecera de la mesa, desabotonando el saco de su traje con un movimiento mecanizado antes de sentarse. Sus abogados desplegaron las carpetas sobre la madera pulida, ordenando las copias del acuerdo de divorcio. Un acuerdo que, según las instrucciones de Leandro, había sido redactado para ser generoso en lo económico, quizás en un intento subconsciente de silenciar a los fantasmas de la culpa que lo acechaban en la madrugada. Señora Valeria, comenzó el abogado principal de Leandro, aclarándose la garganta y rompiendo el silencio sepulcral. Estamos aquí para finalizar la disolución legal del matrimonio. Como acordamos previamente, los términos patrimoniales han sido establecidos a su favor, renunciando usted a cualquier reclamación futura. Valeria asintió lentamente, sin apartar la mirada del rostro de Leandro. Quería que la mirara. Quería que viera que el dinero nunca había sido el motor de sus decisiones, Ogul, que la riqueza que ella buscaba no se podía guardar en una caja fuerte. Finalmente, sintiendo el peso de aquella mirada silenciosa y digna, Leandro levantó los ojos. El impacto fue físico. Por un instante, el aire pareció abandonar los pulmones del multimillonario. Verla allí, iluminada por la luz pálida de la sala, con esa belleza serena y melancólica, le provocó una punzada aguda en el centro del pecho. Había intentado borrarla de su mente con trabajo extenuante, con viajes interminables, pero allí estaba ella, intacta en su dignidad. Leandro forzó una expresión de indiferencia, tragó saliva y extendió la mano para tomar su bolígrafo de oro. Iba a terminar con esto. Iba a firmar el papel, salir de esa habitación y convencerse de que había hecho lo correcto. Procedamos, dijo Leandro. Su voz sonó ronca, más áspera de lo que pretendía. Pero justo en el momento en que la punta de oro del bolígrafo estaba a milímetros de tocar la gruesa página de papel, un pequeño sonido interrumpió la respiración contenida de la sala. No era un ruido de papeles, ni una tos educada de un abogado. Era una risita suave, inocente, clara como una campana de cristal. La mano de Leandro se congeló en el aire, lentamente, como si moviera a través de aguas profundas. Bajó la mirada desde los ojos de Valeria hacia el bulto que ella sostenía en su regazo. La manta de lana se había deslizado un poco, revelando una pequeña cabecita cubierta de cabello oscuro y fino. Leo, curioso por las voces, se había enderezado un poco, apoyando sus manitas regordetas contra el pecho de su madre. Leandro parpadeó. 1, 2 veces. Su mente lógica, entrenada para procesar contratos millonarios en segundos, colapsó por completo ante la imagen. El bebé giró la cabeza y miró directamente al hombre en la cabecera de la mesa. En ese milisegundo, el universo entero de Leandro se detuvo. El corazón le dio un vuelco tan violento que sintió un mareo físico. La piel de su rostro, habitualmente bronceada, palideció hasta adquirir un tono grisáceo, casi espectral. No era solo un bebé. Los ojos que lo miraban desde el regazo de Valeria no eran simplemente castaños. Eran sus propios ojos. La misma forma almendrada, la misma intensidad profunda, e incluso, en la suavidad infantil, se adivinaba la misma curva obstinada de su propia mandíbula. Era como mirarse en un espejo que reflejaba el principio de los tiempos, un eco viviente de su propia sangre. El bolígrafo de oro se deslizó de entre sus dedos temblorosos. Cayó sobre el documento de divorcio, manchando el papel con un borrón de tinta negra, antes de rodar y caer al suelo de mármol, con un clac metálico que resonó como un disparo en la habitación. Nadie se movió. Los abogados intercambiaron miradas de pánico contenido. Valeria, por su parte, mantuvo la calma, acariciando la espalda de su hijo en un movimiento rítmico y protector. Su rostro no mostraba ni triunfo ni venganza, solo una tristeza infinita, la de alguien que sabe que la verdad, por más que se intente enterrar,
siempre encuentra la grieta por donde brotar hacia la luz. Leandro intentó articular una palabra, pero sus cuerdas vocales estaban paralizadas. El aire se sentía denso, asfixiante. ¿Un hijo? ¿Su hijo? La mente se le inundó de preguntas, atropellándose unas a otras en una tormenta de confusión, dolor y un terror absoluto. ¿Por qué no lo sabía? ¿Cómo era posible que hubiera un niño en el mundo con su rostro y él no tuviera la más mínima idea? Y entonces, una realización aún más fría y aterradora se instaló en su pecho, como una piedra de hielo. ¿Qué había hecho hace un año para que la mujer que amaba decidiera llevarse el secreto más grande de sus vidas y desaparecer bajo la lluvia? ¿Cuántas veces, queridos espectadores, huimos de nuestras propias responsabilidades, convencidos de que tenemos la razón absoluta, solo para que la vida, en su infinita sabiduría, nos siente en una mesa fría y nos ponga la verdad justo enfrente? A veces, el destino no nos grita. El destino nos mira a través de los ojos inocentes de un niño y nos pregunta, ¿y ahora qué harás con las ruinas de lo que destruiste? El silencio en esa sala no era simplemente la ausencia de ruido, era el estruendo de un alma dándose cuenta de que había construido un imperio, pero había perdido su único y verdadero tesoro. El eco del bolígrafo de oro chocando contra el mármol pareció suspenderse en el tiempo. En esa inmensa sala de juntas, el aire se volvió tan frágil que amenazaba con romperse al menor suspiro. Leandro permanecía inmóvil, con los ojos muy abiertos, atrapado en una tormenta de incredulidad y pánico que amenazaba con ahogarlo. Sus abogados, hombres acostumbrados a lidiar con crisis corporativas de millones de dólares, no sabían cómo manejar la abrumadora humanidad de aquel momento. Nadie se atrevía a hablar. Mientras los ojos oscuros de Leandro buscaban desesperadamente una respuesta en el rostro sereno de Valeria, la mente de ella viajó, casi sin quererlo, a las cenizas de lo que alguna vez fue su hogar. ¿Alguna vez han sentido, mis queridas amigas, cómo un solo silencio puede contener el peso de un año entero de lágrimas silenciosas? A veces, el pasado no es un lugar que dejamos atrás, sino un fantasma que se sienta a nuestro lado en la mesa, esperando el momento exacto para obligarnos a mirar nuestras propias cicatrices. Para Valeria, el viaje hacia ese frío rascacielos no había comenzado esa mañana, sino 365 días atrás. Un año antes, la vida de Valeria tenía el color cálido del óleo y el aroma reconfortante de la madera antigua y la trementina. En su pequeño pero luminoso taller de restauración, ella pasaba las horas devolviéndole la vida a obras de arte olvidadas, uniendo lienzos rasgados y reparando marcos fracturados. Leandro amaba ese lugar. En los primeros meses de su matrimonio, el implacable magnate inmobiliario solía escapar de sus juntas directivas solo para sentarse en un viejo sillón de terciopelo en la esquina del taller. Allí, observando a Valeria trabajar con pinceles diminutos y una paciencia infinita, Leandro encontraba la única paz que su agitado mundo le permitía. Ella era su refugio, la mujer que entendía que las cosas rotas no se tiran, sino que se curan con amor y dedicación. Pero el amor, por más puro que sea, a veces no es suficiente cuando se construye sobre un terreno rodeado de veneno, y el veneno en la vida de Leandro tenía nombre y apellido. Su madre, Eleonora. Eleonora, la matriarca de la familia, nunca había aceptado que el heredero de su imperio se casara con una simple restauradora sin apellido ni fortuna. Para la alta sociedad en la que se movían, Valeria era una intrusa, una mancha en un linaje de cristal. Durante meses, Valeria soportó con una sonrisa digna las humillaciones sutiles, los comentarios hirientes disfrazados de consejos y las cenas familiares, donde era tratada como una invitada invisible. Soportó todo porque amaba a Leandro y porque él, en la intimidad de su hogar, le juraba que ella era lo único que importaba. Sin embargo, el agua constante termina por romper la piedra. Lentamente,
La presión del entorno comenzó a infiltrarse en las grietas de su matrimonio. Eleonora, con la precisión de un cirujano, comenzó a sembrar semillas de duda en la mente de su hijo. Un comentario aquí sobre las largas horas que Valeria pasaba en el taller. Una insinuación allá sobre la estrecha relación profesional que mantenía con Julián, un respetado tasador de arte que a menudo colaboraba con ella. El hombre que antes veía en el taller de su esposa un santuario, comenzó a verlo como un territorio enemigo. Leandro, cegado por el agotamiento corporativo y la constante manipulación de su madre, se fue cerrando emocionalmente. Las cenas románticas fueron reemplazadas por silencios tensos. Las caricias, por preguntas cargadas de desconfianza. Valeria sentía que el hombre que amaba se desvanecía frente a sus ojos, reemplazado por un extraño de traje impecable y corazón de hielo. Hasta que llegó aquella noche de noviembre. Afuera, una tormenta azotaba los ventanales del lujoso penthouse que compartían. Adentro, la tormenta era aún más devastadora. Valeria había llegado temprano a casa esa tarde, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. En el fondo de su bolso, envuelto en un pañuelo de seda, guardaba un pequeño objeto de plástico blanco con 2 líneas rosadas. Estaba embarazada. Iba a ser madre. La noticia la había llenado de una esperanza deslumbrante, la ilusión de que un hijo sería el puente que finalmente los uniría de nuevo. La prueba irrefutable de que su amor era más grande que cualquier intriga familiar. Había preparado la cena favorita de Leandro, encendido velas y esperado con la respiración contenida, imaginando el momento en que sus ojos se llenarían de lágrimas de alegría al saber que formarían su propia familia. Pero cuando la puerta principal se abrió, Leandro no traía alegría consigo. Traía una tormenta oscura en la mirada. No hubo saludos ni besos. Leandro caminó directamente hacia el comedor, ignorando la mesa servida. Llevaba en la mano un sobre manila que arrojó sobre el mantel blanco con un gesto de desprecio absoluto. Las fotografías se desparramaron junto a las copas de cristal. Eran imágenes tomadas desde la calle, mostrando a Valeria a través del ventanal de su taller, abrazando a Julián. Lo que las fotografías no mostraban, lo que el ángulo malicioso ocultaba a propósito, era que Julián acababa de recibir la noticia del fallecimiento de su padre y Valeria. Como cualquier ser humano con un mínimo de empatía, simplemente lo había consolado con un abrazo fraternal. «Dime que es mentira», había dicho Leandro aquella noche, con una voz tan gélida que congeló la sangre de Valeria. «Dime que mi madre está equivocada y que no me estás viendo la cara de imbécil frente a toda la ciudad». Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró las fotos. Luego miró al hombre que amaba. Esperaba ver duda. Esperaba ver la necesidad de una explicación. Pero en los ojos de Leandro solo vio un veredicto. Ya la había juzgado y condenado sin siquiera escucharla. «Leandro, Julián estaba llorando. Su padre murió hoy». Fue solo un abrazo de consuelo, intentó explicar, dando un paso hacia él, extendiendo la mano para tocar su brazo. Leandro retrocedió, como si el contacto de ella lo quemara. «¡No me toques!», gruñó él, apartando la mirada, consumido por un orgullo herido que lo cegaba por completo. «Mi madre me lo advirtió. Me dijo que alguien de tu clase nunca podría ser leal. Fui un estúpido al creer que podías encajar en mi mundo». Las palabras fueron como cuchillos clavándose directamente en el pecho de Valeria. En ese preciso instante, algo dentro de ella se rompió para siempre. No fue el dolor de la falsa acusación, fue la dolorosa revelación de quién era realmente el hombre frente a ella. Leandro no confiaba en ella. Cuando el mundo exterior atacó, él, en lugar de ser su escudo, se había unido a los lobos. Valeria instintivamente llevó una mano a su vientre plano. El pañuelo de seda con la prueba de embarazo seguía en su bolso, a unos metros de distancia. Y entonces, con una claridad asombrosa nacida del dolor más profundo, lo entendió.
Si le decía que estaba embarazada en ese momento, Leandro quizás cambiaría de actitud. Quizás el peso de un heredero lo obligaría a dudar de las palabras de su madre. Pero, ¿a qué precio? La retendría por obligación, por deber hacia su sangre, no por amor a ella. Su hijo nacería en un hogar donde su madre siempre sería vista bajo sospecha. Un entorno tóxico donde el dinero y el estatus dictaban las reglas del afecto. Las verdaderas madres, mis queridas amigas, saben que hay sacrificios que desgarran el alma, pero que son absolutamente necesarios para proteger a quienes amamos. Valeria se tragó las lágrimas, enderezó la espalda con la misma dignidad que ahora mostraba en la sala de juntas, y lo miró a los ojos con una tristeza infinita. «Tienes razón, Leandro», murmuró ella, con la voz temblando apenas, pero firme. «Nunca voy a encajar en tu mundo. Y doy gracias a Dios por eso. Porque tu mundo está vacío. No hubo gritos, ni súplicas, ni platos rotos. La verdadera tragedia rara vez es ruidosa. Suele venir acompañada de un silencio ensordecedor». Valeria caminó hacia la habitación. Sacó una sola maleta. Empacó únicamente la ropa que había comprado con su propio dinero, ignorando las joyas y los vestidos de diseñador que Leandro le había regalado. No quería llevarse nada que estuviera manchado por esa desconfianza. Leandro permaneció de pie en la sala, paralizado por la rabia y la confusión, observando cómo la mujer que amaba cruzaba la puerta hacia el pasillo. Esperaba que se detuviera, que llorara, que rogara su perdón. Pero Valeria no miró atrás. Salió a la calle bajo la lluvia torrencial. El agua helada empapó su abrigo en segundos, mezclándose con las lágrimas que finalmente se permitió derramar. Caminó abrazando su propio cuerpo, protegiendo con sus brazos el pequeño milagro que crecía en su interior. Esa noche, en la soledad de una habitación de hotel humilde, Valeria le hizo una promesa silenciosa al bebé que aún no conocía el mundo. Lo protegería de la frialdad. Le enseñaría que el valor de una persona no se mide en cuentas bancarias y, sobre todo, le daría un hogar lleno de amor verdadero, aunque eso significara ser madre soltera. Y ahora, un año después, ese mismo bebé balbuceaba inocentemente en la mesa de juntas, ajeno al terremoto que su sola presencia estaba causando. De vuelta en el presente, en la asfixiante sala del piso 45, el sonido de la lluvia contra el cristal del rascacielos pareció traer de regreso a Leandro. El magnate respiró hondo de forma errática. Sus ojos, antes fríos e implacables, ahora estaban inyectados en sangre, rebosantes de un dolor agudo y punzante al conectar los puntos. Recordó la maleta, recordó la lluvia, recordó el silencio. Y ahora, viendo la edad de aquel niño, los cálculos matemáticos en su mente de empresario lo golpearon con la fuerza de un tren de carga. Valeria ya estaba embarazada la noche en que él la corrió de su vida. Ella llevaba a su hijo en el vientre, mientras él la insultaba y la humillaba por una mentira. Leandro intentó ponerse en pie, pero las piernas le fallaron, obligándolo a apoyarse pesadamente con ambas manos sobre la mesa de caoba. Su respiración era áspera, casi un jadeo. Miró a los abogados, luego miró los papeles de divorcio, y finalmente, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Valeria. Ella no lo juzgaba, y eso, para Leandro, era un castigo 1000 veces peor que cualquier insulto. A veces se necesita perderlo absolutamente todo para darnos cuenta de que estábamos ciegos. Y en ese instante, frente a la mirada digna de la mujer a la que le falló y la inocencia de un hijo que ni siquiera sabía que existía, el muro de hielo del gran multimillonario se fracturó por completo, dejando al descubierto a un hombre aterrorizado frente a las ruinas de su propia arrogancia. El aire en la sala de juntas se había vuelto irrespirable, pesado como el plomo. Leandro, aferrado a los bordes de la inmensa mesa de caoba, sentía que el suelo bajo sus zapatos de diseñador se abría en un abismo oscuro e interminable. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas.
Un espacio suspendido en el tiempo donde el implacable magnate inmobiliario, el hombre que no le temía a ningún rival en los negocios, se desmoronaba internamente frente a los ojos grandes e inocentes de un bebé de 6 meses. Su hijo. «Señor», murmuró uno de los abogados, rompiendo la quietud con una voz temblorosa, casi pidiendo permiso para respirar. «¿Desea que traigamos un bolígrafo nuevo para concluir con las firmas?» Leandro giró el rostro hacia el hombre con una lentitud aterradora. Sus ojos, habitualmente calculadores y fríos, ahora ardían con una mezcla de furia y una desesperación tan cruda que hizo retroceder al abogado un paso. «Salgan», ordenó Leandro. Su voz no fue un grito, sino un susurro áspero, gutural, que rasgó el silencio como una hoja de afeitar. «Salgan todos de esta maldita sala, ahora». Los trajes grises se movieron con torpeza, recogiendo carpetas y maletines a toda prisa. Nadie se atrevió a cuestionar la orden. En cuestión de segundos, la pesada puerta de roble se cerró detrás de ellos con un clic definitivo. Solos. Leandro, Valeria y el pequeño Leo, cuyo suave balbuceo era el único sonido que habitaba aquel inmenso mausoleo corporativo. Leandro tragó saliva, sintiendo que su garganta estaba llena de cristales rotos. Sus manos temblaban visiblemente cuando intentó dar un paso hacia el extremo de la mesa donde Valeria permanecía sentada. Ella no se había encogido. Al contrario, su postura era una fortaleza inexpugnable. Había acercado a Leo un poco más a su pecho, un gesto maternal e instintivo de protección que a Leandro le dolió más que una bofetada. Valeria, el nombre de la mujer que amaba, el nombre que se había prohibido pronunciar durante un año entero, salió de sus labios cargado de una fragilidad que él mismo desconocía. «Por Dios. Él es. Se llama Leo», respondió Valeria. Su voz era suave, pero firme, carente del temblor que Leandro exhibía. «Tiene 6 meses y 12 días». Leandro sintió que las rodillas le fallaban. Tuvo que apoyarse en el respaldo de una de las sillas de cuero para no caer al suelo. El cálculo volvió a golpear su mente, aplastando cualquier mecanismo de defensa que le quedara. 6 meses. 9 meses de embarazo. Todo encajaba con una precisión macabra. Ella llevaba a su hijo en el vientre aquella noche de tormenta. La noche en que él, envenenado por las mentiras de su madre y cegado por su propio ego, la había tratado como a una extraña, arrojando fotografías sobre la mesa y acusándola de lo más vil. Mis queridas amigas, ¿cuántas de ustedes han sentido el impulso de gritar la verdad en la cara de quien las lastima, de usar esa verdad como un escudo o como un arma? Valeria pudo haberlo hecho. Pudo haber usado ese embarazo para aferrarse a una vida de lujos, para obligar a Leandro a quedarse. Pero la verdadera dignidad humana no se negocia. Valeria eligió el camino más duro, el de caminar bajo la lluvia con el corazón roto, sabiendo que un niño no merece nacer como un trofeo en una guerra de egos, sino como el centro de un hogar lleno de paz. Y Leandro, al mirarla ahora, finalmente lo comprendía. Comprendía la inmensidad del sacrificio de esa mujer y la bajeza de su propia ceguera. «No voy a firmar esos papeles», dijo Leandro de pronto, la respiración agitada, sacudiendo la cabeza como si quisiera despertar de una pesadilla. «No habrá divorcio. Necesitamos hablar». «Yo no lo sabía, Valeria. Te juro por mi vida que yo no tenía idea». Valeria lo miró con una calma que desarmaba. No había odio en sus ojos, y eso era lo más devastador. Solo había una distancia insalvable, un océano de dolor silencioso que Leandro había cavado con sus propias manos. «No lo sabías porque no quisiste escuchar, Leandro», respondió ella, poniéndose de pie con movimientos suaves para no asustar al bebé. «Aquella noche tomaste tu decisión. Decidiste creerle aún sobre con fotos engañosas
antes que a la mujer que dormía a tu lado. Yo no te oculté a tu hijo por venganza. Te lo oculté porque un hombre que no confía en su esposa no puede ser un buen padre para su hijo. Leo no merece crecer intentando ganarse el amor en un lugar donde siempre seremos los intrusos. Leandro intentó acercarse, levantar una mano hacia ella, pero se detuvo a 1 metro de distancia. El aire entre ellos estaba electrificado, lleno de palabras no dichas y lágrimas no derramadas. Valeria ajustó la manta sobre la cabecita de Leo. Mi abogado se comunicará con los tuyos para reestructurar el acuerdo. No quiero tu dinero, Leandro. Nunca lo quise. Solo quiero la custodia total. Si algún día deseas conocerlo, si realmente quieres ser parte de su vida, hablaremos de un régimen de visitas. Pero el divorcio sigue en pie. Nuestro matrimonio terminó la noche que me dejaste salir bajo la lluvia. Sin esperar respuesta, Valeria se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Leandro se quedó petrificado, viendo cómo la única luz verdadera que había tenido en su vida cruzaba el umbral y desaparecía por el pasillo. El sonido de los tacones alejándose fue el repique de campanas que anunciaba el funeral de su propia arrogancia. Esa noche, el penthouse de Leandro, con sus vistas panorámicas a la ciudad iluminada, le pareció la celda más fría del mundo. Se sirvió un vaso de whisky que ni siquiera probó. Se sentó en el sofá de cuero blanco, en la oscuridad, rodeado de un lujo que de repente le resultaba nauseabundo. La imagen de las manitas de Leo apoyadas en el pecho de Valeria no dejaba de reproducirse en su mente. Tenía sus ojos. Tenía su sangre. Era un pequeño milagro respirando en un mundo hostil, y él se había perdido sus primeros latidos, sus primeros balbuceos, la primera vez que abrió los ojos. El dolor era tan agudo que Leandro se encorvó sobre sí mismo, ocultando el rostro entre las manos. Y por primera vez en más de 20 años, el gran magnate de hierro lloró. Lloró con sollozos roncos y desgarradores. Lloró por el tiempo perdido, por el daño irreparable, por la mujer que había dejado escapar y por el hijo que no conocía. El arrepentimiento, queridos espectadores, es un maestro cruel. No nos enseña la lección antes de que cometamos el error. Espera pacientemente a que lo perdamos todo para mostrarnos el valor exacto de lo que teníamos en las manos. Pero el arrepentimiento también puede ser el fuego que forja a un hombre nuevo, si éste tiene el valor de atravesar las llamas de su propio ego. A la mañana siguiente, Leandro tomó una decisión. No llamó a sus abogados ni a sus investigadores privados para acosar a Valeria. Sabía que si utilizaba el poder y el dinero para acercarse, ella levantaría muros aún más altos. Si quería una mínima oportunidad, aunque fuera microscópica, no podía ir como el multimillonario al que todos obedecían. Tenía que ir como un hombre quebrado, despojado de todo título. Descubrir dónde vivía Valeria no fue difícil, pero la realidad de su nueva vida le dio un nuevo golpe de humildad a Leandro. Ella se había instalado en un barrio trabajador y modesto en las afueras de la ciudad. Había alquilado un pequeño apartamento en el segundo piso de un edificio antiguo, y en la planta baja había abierto un modesto taller de restauración de muebles y arte. Era martes por la tarde cuando Leandro llegó al barrio. Había aparcado su lujoso automóvil a varias calles de distancia para no llamar la atención. Caminó con las manos en los bolsillos del abrigo, sintiendo el viento frío en el rostro. Al llegar frente al escaparate del taller, se detuvo. A través del cristal esmerilado, la vio. Valeria llevaba un delantal de lona manchado de barniz y pintura. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado y estaba lijando suavemente el marco de madera de un espejo antiguo. La luz amarillenta de la tarde bañaba la escena con una calidez que Leandro no había sentido en años. Y allí, en una esquina del taller, seguro y feliz dentro de un corralito de madera, estaba Leo, jugando con un pequeño león de peluche. Leandro empujó la puerta. La campanilla sobre el marco tintineó suavemente, anunciando su llegada. Valeria detuvo su trabajo al instante.
Sus hombros se tensaron, pero no retrocedió. Se limpió las manos en el delantal y se giró para enfrentarlo. Leandro se quedó junto a la puerta, como un extraño pidiendo asilo. No llevaba su habitual traje a la medida, sino un suéter oscuro y pantalones sencillos. Su postura no era dominante. Sus hombros estaban ligeramente caídos y sus ojos reflejaban una vulnerabilidad absoluta. Te pedí que todo fuera a través de los abogados, Leandro, dijo ella, con un tono de advertencia, interponiéndose sutilmente entre él y el corralito de Leo. Lo sé, respondió él, con la voz apenas por encima de un susurro. Y respetaré eso en cuanto a lo legal. Pero vine a verte a ti, a verlos. Por favor, Valeria, solo 5 minutos. No voy a levantar la voz, no voy a exigir nada. Solo déjame respirar el mismo aire que él un instante. Valeria lo estudió en silencio. Conocía a Leandro mejor que nadie en el mundo. Sabía leer la tensión en su mandíbula, el brillo de sus ojos. Sabía que no estaba frente al magnate. Estaba frente al hombre del que se había enamorado, el hombre que estaba enterrado bajo capas de soberbia familiar. Aunque su mente le gritaba que lo echara, el corazón de una mujer que ha amado profundamente, mis amigas, reconoce el sufrimiento genuino. Y el sufrimiento de Leandro era palpable. Con un leve asentimiento, Valeria se hizo a un lado, permitiéndole avanzar hacia el centro del taller. Leandro caminó con pasos lentos, casi reverenciales, hasta llegar al borde del corralito. Leo dejó caer su peluche y miró al hombre alto que se inclinaba sobre él. Los ojos oscuros del bebé, esos ojos que eran el reflejo exacto de los de Leandro, se abrieron con curiosidad. Leandro sintió que el corazón le latía desbocado en la garganta. Lentamente, con un terror reverencial a romper la magia del momento, extendió una mano, apoyando sus dedos grandes y masculinos sobre el borde de madera del corralito. Leo soltó un pequeño gorjeo. Se tambaleó ligeramente sobre sus piernas regordetas, acercándose al borde. Y entonces ocurrió. El bebé levantó su manita diminuta y sus deditos se cerraron con firmeza alrededor del dedo índice de Leandro. El toque fue como una descarga eléctrica directa al alma. El calor de esa pequeña mano, la fuerza inocente de ese agarre, derribó las últimas paredes que sostenían el ego de Leandro. Una lágrima solitaria e incontrolable escapó de su ojo derecho, trazando un camino cálido por su mejilla. Cerró los ojos, dejando escapar un suspiro tembloroso, absorbiendo la pureza de ese contacto. «Es perfecto», susurró Leandro con la voz rota por la emoción. «Es absolutamente perfecto, Valeria». Ella observaba la escena desde la distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho. Una parte de ella sentía que el corazón se le encogía de ternura al ver al padre y al hijo conectados por primera vez. Pero otra parte, la parte herida y protectora, mantenía la guardia alta. «Lo es», respondió ella, suavizando un poco el tono. «Porque ha crecido en un ambiente de paz». Leandro abrió los ojos y la miró, aceptando el reproche implícito. «Tienes razón en odiarme», dijo él, sin soltar el dedito de Leo. «Fui un cobarde. Permití que el veneno de mi entorno destruyera lo único puro que tenía en mi vida. No espero que me perdones, Valeria. Sé que un perdón no se exige, se gana, pero te ruego que no me apartes de su vida. Déjame demostrarte que puedo ser el padre que él necesita». Valeria suspiró profundamente. La tensión emocional en ese pequeño taller era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «Leandro, tú y yo sabemos que el problema no eres solo tú. Es tu mundo. Es tu madre. Es esa necesidad constante de mantener las apariencias. Yo no voy a someter a mi hijo a los desprecios de Eleonora. No voy a permitir que lo miren por encima del hombro o que lo utilicen como una pieza en el tablero de tu familia». Al escuchar el nombre de su madre, el rostro de Leandro se endureció, pero esta vez no fue contra Valeria. Fue una resolución silenciosa, un despertar.
Mi madre no tendrá lugar en la vida de mi hijo si ella no respeta a su madre, afirmó Leandro con una firmeza que sorprendió a Valeria. Yo me encargaré de eso. El tiempo en el taller transcurrió en una quietud tensa pero necesaria. Leandro se quedó un poco más, observando a Leo jugar, haciendo preguntas tímidas sobre sus hábitos, sobre a qué hora dormía, qué le gustaba comer. No impuso su presencia, y cuando notó que el bebé empezaba a frotarse los ojos con sueño, se despidió con respeto, agradeciéndole a Valeria desde el fondo de su corazón por ese momento. Pero la paz, en historias de almas rotas, suele ser la antesala de la tormenta. Mientras Leandro experimentaba la catarsis más profunda de su vida en aquel humilde taller de las afueras, en el rascacielos corporativo, el secreto que tanto había intentado proteger acababa de filtrarse. El silencio de los abogados de Leandro tenía un precio, y la lealtad en el mundo de la élite es un bien que se vende al mejor postor. 2 días después de la visita al taller, las puertas de la oficina principal de Leandro se abrieron de golpe, sin que la secretaria pudiera anunciarlo. Eleonora, la matriarca de la familia, entró como un huracán de seda y joyas caras. Su rostro, habitualmente esculpido en una máscara de fría elegancia, estaba deformado por una furia altiva. Detrás de ella, caminaba su abogado personal, un hombre con aspecto de buitre. Leandro, que estaba de pie frente al ventanal mirando la ciudad, se giró lentamente. Ya no era el hijo sumiso. Su postura era tensa, lista para el combate. ¿Es cierto?, exigió Eleonora, sin preámbulos, golpeando el suelo con la punta de su bastón de ébano. ¿Es cierto que esa mujerzuela ha ocultado un heredero de esta familia durante casi un año? El uso de esa palabra encendió una llama fría y peligrosa en los ojos de Leandro. Te prohíbo que hables así de mi esposa, madre, respondió Leandro, dando un paso al frente. El tono de su voz era tan bajo y amenazador que el abogado de Eleonora retrocedió instintivamente. Eleonora soltó una carcajada amarga, carente de cualquier humor. Tu esposa. Por favor, Leandro, despierta. Es una cazafortunas que planeó esto desde el principio. Se embarazó, se escondió haciéndose la víctima digna, y ahora, justo cuando los papeles de divorcio iban a dejarla en la calle, aparece con el niño en brazos para asegurar su pensión de por vida. Es una maniobra de chantaje clásica. Valeria no pidió un solo centavo en el acuerdo. Estalló Leandro, golpeando el escritorio de cristal con la palma de la mano, haciendo vibrar los bolígrafos. Renunció a todo. Yo fui quien la empujó a irse bajo la lluvia, envenenado por tus insidias y tus paranoias. Ella solo quería paz para nuestro hijo. ¿Y tú vas a creerle? Eleonora se acercó, susurrando con una intensidad venenosa. Ese niño lleva nuestra sangre, Leandro. Lleva mi apellido. No voy a permitir que crezca en un sucio taller de carpintería, criado por una mujer sin clase. Ya di instrucciones a nuestros abogados. Demandaremos la custodia total. Demostraremos que ella no tiene los medios económicos ni la estabilidad emocional para criarlo. Le quitaremos a ese niño y lo educaremos como a un verdadero heredero. El aire en la oficina se detuvo. El silencio que siguió a las palabras de Eleonora fue absoluto, cargado de una electricidad mortal. Mis queridos espectadores, hay momentos en la vida donde las máscaras caen y vemos a las personas que nos rodean en su forma más pura y, a veces, más aterradora. Leandro miró a la mujer que le había dado la vida, la mujer cuyas opiniones habían regido cada paso de su existencia, y por primera vez no vio a una madre protectora. Vio a un monstruo consumido por el estatus, capaz de arrancar a un bebé de los brazos de su madre solo para alimentar su orgullo. Vio la misma oscuridad que había destruido su matrimonio. Leandro caminó lentamente hacia el escritorio. Presionó un botón en el intercomunicador. Seguridad, dijo con una calma espeluznante. Suban a mi oficina de inmediato.
Eleonora frunció el ceño, confundida. ¿Qué crees que estás haciendo, Leandro? El magnate la miró fijamente, con los ojos vacíos de cualquier afecto filial. Estoy cortando la infección antes de que me mate, respondió él. Escúchame bien, madre. Y escucha esto con atención porque será la última vez que te lo diga. Si te atreves a acercarte a Valeria, si intentas enviar un solo papel legal, si respiras en la dirección de mi hijo con intenciones de hacerles daño, destruiré todo lo que te importa. Usaré cada centavo de mi fortuna, cada contacto que tengo en esta ciudad, para dejarte en la ruina pública y económica. Tú no vas a quitarle ese niño a Valeria. Tú no vas a destruir su vida de nuevo. «Soy tu madre», gritó Eleonora, perdiendo finalmente la compostura. «Todo lo que he hecho ha sido para protegerte. No puedes hablarme así». «No, todo lo que has hecho ha sido para controlarme», corrigió Leandro, mientras dos guardias de seguridad corpulentos entraban en la oficina. «Y te dejé hacerlo. Permití que mi debilidad arruinara a la única persona que me amó por lo que soy. Pero se acabó. Escolten a la señora y a su abogado fuera del edificio. Su tarjeta de acceso ha sido revocada». Mientras Eleonora era escoltada hacia la salida, gritando amenazas y maldiciones que resonaban en el pasillo, Leandro se quedó solo de nuevo. El silencio regresó, pero esta vez no era un silencio opresivo. Era el silencio de un hombre que acababa de romper sus cadenas. La guerra había comenzado. Leandro sabía que su madre no se quedaría de brazos cruzados. Eleonora usaría sus influencias. Trataría de difamar a Valeria en los círculos sociales. Buscaría cualquier grieta para atacarla. La escalada emocional estaba a punto de alcanzar su punto máximo. Leandro tenía que proteger a su familia, y para hacerlo, tendría que enfrentarse no solo a su madre, sino a sus propios demonios. Tenía que demostrarle a Valeria que el hombre que había estado en ese humilde taller no era una ilusión pasajera, sino el hombre en el que estaba dispuesto a convertirse para merecer una segunda oportunidad. El camino hacia la redención, mis amigas, nunca es una línea recta. Está lleno de minas terrestres que nosotros mismos sembramos en el pasado, y Leandro estaba a punto de caminar descalzo sobre ese campo minado, dispuesto a sangrar todo lo que fuera necesario, con tal de volver a ver la luz en los ojos de la mujer que amaba. La verdadera justicia emocional no llega cuando pedimos perdón. Llega cuando estamos dispuestos a perderlo todo para reparar el daño que causamos. Y la gran prueba de Leandro apenas estaba comenzando. El eco de la confrontación con Eleonora aún vibraba en las paredes de cristal de la oficina de Leandro. Pero la verdadera tormenta apenas se estaba formando en su interior. Expulsar a su madre del edificio había sido un acto de supervivencia, un instinto primario para proteger a Valeria y a Leo. Pero en el fondo de su alma, Leandro sabía que no era suficiente. Para reconstruir algo sobre las ruinas, primero hay que desenterrar hasta la última piedra infectada. Necesitaba saber hasta dónde había llegado la telaraña de mentiras. Mis queridas amigas, ¿cuántas veces hemos sentido que una herida no termina de sanar? Porque, en el fondo, sabemos que aún hay una astilla clavada en la carne. Leandro tenía esa misma sensación, un escozor punzante en la conciencia que no lo dejaba dormir. No le bastaba con saber que su madre lo había manipulado. Necesitaba comprender la anatomía exacta de esa traición. Esa misma noche, encerrado en su despacho, rodeado por el silencio sepulcral de la ciudad dormida a sus pies, Leandro tomó su teléfono y marcó un número directo y encriptado. Era el número de su jefe de seguridad e inteligencia corporativa, un hombre que no hacía preguntas y que encontraba respuestas donde nadie más podía verlas. La orden fue clara, fría y cortante como un bisturí. Quería el historial completo del investigador privado que había entregado aquellas infames fotografías hace un año. Quería registros bancarios, cruces de llamadas, correos electrónicos eliminados. Todo. Fueron 72 horas de una agonía lenta y corrosiva. Durante 3 días,
Leandro funcionó en piloto automático, firmando contratos sin leerlos, asistiendo a reuniones donde su cuerpo estaba presente, pero su mente deambulaba por el oscuro laberinto de su propio pasado. Y entonces, la mañana del cuarto día, un discreto sobre negro sin remitente fue depositado sobre su escritorio de caoba. El peso de ese sobre en sus manos era abrumador. Era el peso de la verdad absoluta. Con un abrecartas de plata, Leandro rasgó el papel. Dentro había una memoria USB y un dossier impreso. Al conectar el dispositivo a su computadora, un archivo de audio cifrado apareció en la pantalla. Pertenecía a una llamada grabada automáticamente por los servidores de la empresa de seguridad privada, fechada exactamente un día antes de la noche en que Valeria se marchó bajo la lluvia. Leandro se puso los auriculares, cerró los ojos y presionó el botón de reproducción. La voz altiva e inconfundible de Eleonora llenó sus oídos, impregnada de un veneno destilado con precisión milimétrica. Estaba hablando con el investigador privado. No me importan las excusas, decía Eleonora en la grabación, con un tono glacial. Quiero las fotografías hoy. Sé que el padre del tasador falleció y que él irá al taller de esa mujerzuela buscando consuelo. Tomen la foto desde el ángulo que acordamos. Que parezca un abrazo íntimo. Que parezca una traición. Necesito que Leandro reciba ese sobre esta misma noche. Hubo una pausa en el audio, seguida por la voz vacilante del investigador. Señora, mis hombres interceptaron correspondencia del seguro médico de la señorita Valeria esta mañana. Creemos que hay una confirmación del laboratorio. Al parecer, su nuera está embarazada. ¿Aún desea proceder con el encargo de las fotografías esta noche? Esto podría complicar... Con mayor razón, imbécil. El grito de Eleonora cortó el aire, cargado de una maldad que heló la sangre de Leandro. Ikiji. Si Leandro se entera de que esa trepadora está embarazada, jamás la dejará. Se sentirá atado por el deber. Hay que destruir su confianza hoy mismo, antes de que ella tenga la oportunidad de abrir la boca y usar a ese bastardo como ancla para quedarse con nuestra familia. Manda las fotos. Hoy. Te pagaré el triple de lo acordado. El audio terminó con un clic seco. Leandro se arrancó los auriculares y los arrojó contra la pantalla de la computadora, resquebrajando el cristal fino con un crujido espantoso. Se puso en pie de un salto, respirando con dificultad, como si el oxígeno de la habitación se hubiera convertido en ácido. El pecho le subía y bajaba con violencia, y un sudor frío le empapó la camisa de diseño. No había sido una simple manipulación. Había sido una ejecución calculada. Su propia madre sabía del embarazo de Valeria. Sabía que él estaba a punto de ser padre, y utilizó el dolor ajeno, la muerte del padre de un inocente, para orquestar una ilusión óptica y destruir a su familia. Eleonora le había robado la oportunidad de sostener a Valeria cuando ella descubrió que llevaba vida en su vientre. Le había robado el primer latido, la primera ecografía, la paz de un hogar. Lo había convertido en el verdugo de la mujer que más amaba. El dolor que Leandro sintió en ese instante no era humano. Era el aullido silencioso de un alma que acaba de ver el rostro del diablo en la persona que le dio la vida. Cayó de rodillas sobre la alfombra persa de su oficina, agarrándose el cabello con ambas manos, emitiendo un sonido desgarrador, una mezcla de sollozo y rugido que rebotó contra las paredes insonorizadas. Lloró por la ingenuidad con la que había creído en su linaje. Lloró por Valeria, caminando sola bajo la lluvia, embarazada, cargando no solo con un hijo, sino con el peso aplastante de una acusación injusta y la traición del hombre que juró protegerla. A veces, queridas mías, la justicia emocional exige que nos rompamos en 1000 pedazos para poder volver a armarnos de la manera correcta. Y ese día, en el suelo de su inmaculada oficina, el despiadado multimillonario, el hombre de negocios de hierro, murió para siempre. En su lugar, nació un hombre desnudo de ego, dispuesto a quemar el imperio
si con eso podía iluminar el camino de regreso a casa. Leandro se levantó. Su rostro, antes pálido, ahora era una máscara de determinación absoluta, fría y dura como el granito. Tomó el teléfono y llamó a su junta directiva y a sus asesores financieros más letales. La justicia que Leandro impuso esa tarde fue cinematográfica y brutalmente silenciosa. No hubo gritos, ni demandas públicas que alimentaran el morbo de la alta sociedad. Leandro sabía exactamente dónde herir a Eleonora, en su estatus y en su control financiero. En una reunión de emergencia de la que ella fue excluida, Leandro utilizó su posición como accionista mayoritario absoluto para liquidar los fondos de inversión que mantenían el lujoso estilo de vida de su madre. Revocó las firmas autorizadas, canceló las líneas de crédito ilimitadas y transfirió las propiedades a un fideicomiso ciego, del cual ella ya no era beneficiaria. Eleonora se despertó esa mañana siendo la reina de la alta sociedad, y al caer la tarde, descubrió que sus tarjetas eran rechazadas y que la inmensa mansión familiar, técnicamente propiedad de la corporación de Leandro, estaba en proceso de auditoría y embargo preventivo. Había perdido su reino, había perdido su poder, y lo más importante, había perdido a su hijo para siempre. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los rascacielos de cristal, cubriendo la ciudad con un manto grisáceo y pesado, las primeras gotas de una tormenta de verano empezaron a caer. Era una lluvia gruesa y constante, como si el cielo estuviera a punto de limpiar las calles de todos los pecados del día. Leandro bajó al estacionamiento subterráneo. Ignoró al chófer que lo esperaba junto a la limusina y caminó hacia un viejo y discreto sedán oscuro que rara vez utilizaba. Lanzó su costoso abrigo al asiento trasero. Se aflojó el nudo de la corbata de seda hasta casi quitársela y arrancó el motor. Condujo en silencio a través de la ciudad, alejándose de los vecindarios rodeados de muros altos y seguridad privada, adentrándose en las calles donde la gente real vivía vidas reales. Las gotas de lluvia golpeaban con furia el parabrisas, y el sonido rítmico de los limpiaparabrisas era como un metrónomo que marcaba los latidos de su corazón. Cada kilómetro que recorría era un viaje hacia su propia vulnerabilidad. Se estaba despojando de todo. No llevaba guardaespaldas, no llevaba regalos costosos, no llevaba promesas de diamantes. Sabía que nada de eso podía comprar el perdón de Valeria. Para sanar una herida tan profunda, mis amigas, no se necesitan tiritas de oro, se necesita mostrar el alma en carne viva. Se necesita tener el coraje de pararse frente a la persona que lastimamos y decir, fui yo, fue mi culpa y me odio por ello. Estacionó el coche a media calle del edificio de Valeria. La tormenta arreciaba, pero a Leandro no le importó. Apagó el motor, salió del vehículo y dejó que la lluvia helada lo empapara en segundos. El agua se mezclaba con las lágrimas que aún no dejaban de brotar de sus ojos, lavando el sudor frío, lavando el ego, lavando los restos del magnate que alguna vez fue. Caminó lentamente hasta la entrada del modesto edificio de ladrillos. La persiana metálica del taller de restauración en la planta baja ya estaba cerrada. Subió las escaleras exteriores de metal que conducían al segundo piso, aferrándose a la barandilla oxidada mientras la tormenta rugía a su alrededor. Llegó frente a la puerta de madera del apartamento número 3. Se detuvo. Levantó la mano temblorosa, con los nudillos blancos por la tensión, y dudó por un segundo que pareció una eternidad. ¿Tenía derecho a perturbar su paz? ¿Tenía derecho a pedirle que lo mirara después de descubrir la inmensidad del daño que su familia le había causado? El instinto le dijo que huyera, pero el amor de un padre y el remordimiento de un esposo lo obligaron a golpear la puerta. 3 toques suaves. Esperó, escuchando solo el sonido ensordecedor de la lluvia golpeando el techo de chapa del corredor exterior. Pasó un minuto. Volvió a golpear, un poco más fuerte esta vez. Del otro lado, escuchó el sonido de unos pasos ligeros.
El cerrojo giró con un chasquido metálico y la puerta se abrió lentamente, revelando la cálida luz amarilla del interior. Allí estaba ella. Valeria vestía unos pantalones de algodón gris holgados y un suéter de lana grande y cómodo. Su cabello castaño caía suelto sobre sus hombros, enmarcando un rostro cansado, pero infinitamente hermoso. Al abrir la puerta y ver a Leandro de pie bajo la lluvia, empapado hasta los huesos, con la camisa blanca pegada al pecho y el cabello goteando sobre sus ojos inyectados en sangre, se quedó paralizada. No era el multimillonario imponente que había entrado a la sala de juntas días atrás. El hombre frente a ella parecía un gigante derrumbado, un náufrago que había nadado a través de un océano de culpa, solo para llegar a su orilla. «Leandro», susurró Valeria con los ojos muy abiertos, dando un paso instintivo hacia atrás. «¿Qué haces aquí? Estás empapado. Te vas a enfermar». Él no se movió para entrar. No cruzó el umbral. Se quedó allí, recibiendo el castigo de la lluvia, porque sentía que no era digno de pisar el calor de su hogar. «Lo sé todo», fue lo primero que salió de los labios de Leandro. Su voz estaba tan rota y ronca que apenas era audible sobre el ruido de la tormenta. «Lo sé todo, Valeria. Escuché la grabación. Sé que Eleonora pagó por esas fotos. Sé que ella descubrió que estabas embarazada y manipuló cada maldito segundo de esa noche para destruirte, para destruirnos». Valeria sintió que el aliento la abandonaba. Sus manos se aferraron al marco de la puerta. Revivir esa memoria era como sentir un hierro candente sobre la piel. Pero al ver la completa y absoluta desolación en los ojos de Leandro, el resentimiento que había guardado comenzó a resquebrajarse. Yo traté de decírtelo esa noche», murmuró ella, con la voz temblando por la emoción contenida. «Tenía la prueba en mi bolso, Leandro. Estaba tan feliz. Y tú solo me arrojaste esas fotos a la cara. Me miraste con tanto asco que sentí que no valía nada». Las palabras de ella fueron el golpe de gracia. Leandro cerró los ojos, incapaz de soportar el peso de esa verdad, y lentamente, como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían, el gran y poderoso Leandro cayó de rodillas sobre el cemento mojado del pasillo exterior. El sonido de sus rodillas chocando contra el suelo hizo eco en el corazón de Valeria. El hombre que doblegaba corporaciones enteras, el hombre que jamás bajaba la cabeza ante nadie, estaba allí, humillado y desarmado bajo la tormenta, a sus pies. «Perdóname», sollozó Leandro, ocultando su rostro entre las manos empapadas, su cuerpo sacudido por un llanto primitivo y desesperado. «Perdóname por haber sido tan débil. Perdóname por no haber sido el escudo que merecías. Debería haber confiado ciegamente en ti. Fui un estúpido, un ciego arrogante, y te dejé caminar sola en la oscuridad cuando debía haber estado sosteniendo tu mano». Valeria lo miró, y por primera vez en un año no vio al heredero de una dinastía tóxica. Vio a un alma arrepentida, a un hombre que finalmente había visto la monstruosidad de su propio entorno y la había repudiado. «Le quité todo el poder a Eleonora», continuó Leandro, levantando la mirada hacia ella. Sus ojos estaban rojos, llenos de agua de lluvia y lágrimas saladas. «No volverá a hacerte daño, ni a ti, ni a Leo. Corté de raíz la enfermedad. Ya no hay familia, ya no hay presiones. Estoy solo. Vengo a ti sin nada, Valeria. No te ofrezco dinero. No te pido que vuelvas a ese mundo que te hizo tanto daño. Solo te suplico, desde lo más profundo de mis ruinas, que me dejes intentar construir algo nuevo. Que me dejes demostrarte que puedo ser un hombre de verdad para ti y un buen padre para mi hijo». El silencio que siguió fue más poderoso que la misma tormenta. Valeria miraba al hombre de rodillas. Sabía, con la sabiduría inmemorial que la vida le otorga a las mujeres resilientes,
que perdonar no significa olvidar mágicamente el daño. Perdonar significa darle al otro la oportunidad de curar la herida que causó. ¿Qué harían ustedes, mis queridas amigas, si vieran al causante de su mayor dolor entregando su propia alma como garantía, dispuesto a renunciar a todo por una sola oportunidad? La justicia emocional no busca humillar eternamente al pecador arrepentido. Busca la transformación. Valeria soltó el marco de la puerta. Dio un paso hacia adelante, pisando el cemento mojado bajo la lluvia. Se inclinó suavemente, sin decir una palabra, y tomó las manos grandes y frías de Leandro entre las suyas, cálidas y pequeñas. No lo levantó de inmediato. Simplemente sostuvo sus manos, sintiendo el temblor de un hombre que esperaba su sentencia. «Entra, Leandro», dijo ella, con una voz suave que cortó el frío de la noche como un rayo de sol. «Te estás mojando y Leo está durmiendo». No era un perdón automático, no era un borrón y cuenta nueva. Pero en ese «entra», Leandro escuchó el sonido de la esperanza. Escuchó el sonido cristalino de un corazón que, a pesar de estar roto, estaba dispuesto a ser sanado con la verdad. Y mientras se ponía en pie y cruzaba el umbral hacia el pequeño pero cálido apartamento de Valeria, dejando atrás la tormenta y la oscuridad, Leandro supo que la verdadera prueba de su vida no estaba en los negocios multimillonarios, sino en las cosas simples, en aprender a cambiar un pañal, en reparar un marco de madera y en reconquistar, día a día, el amor de la mujer más valiente que jamás había conocido. La puerta de madera del modesto apartamento se cerró con un clic suave, dejando la furia de la tormenta allá afuera, en el mundo frío del que Leandro venía. El contraste entre la lluvia helada que golpeaba los cristales y la calidez del pequeño hogar de Valeria fue casi físico. El apartamento olía a lavanda, a madera limpia y a esa dulzura inconfundible que tienen las casas donde habita un bebé amado. Leandro se quedó de pie en el pequeño recibidor, empapado, viendo cómo el agua escurría de su ropa y formaba un charco oscuro sobre la sencilla alfombra de la entrada. Por primera vez en su vida, el hombre que era dueño de edificios enteros sintió pánico de arruinar algo tan simple como un tapete. Valeria desapareció por un instante por el pasillo y regresó con una toalla grande y limpia, además de un conjunto de ropa deportiva que, a juzgar por el tamaño, debió haber comprado para ella misma en su versión más holgada, pero que a él le serviría para no enfermarse. Se lo tendió sin decir una palabra, pero sus ojos, esos ojos que él tanto había extrañado, reflejaban una compasión que a Leandro le partió el alma de nuevo. Mis queridas amigas, a veces pensamos que el amor propio significa cerrarle la puerta en la cara a quien nos lastimó, construir muros de acero y no mirar atrás. Y sí, la distancia es necesaria para sobrevivir al golpe. Pero la verdadera fortaleza, la madurez emocional más profunda, reside en saber cuándo bajar las armas. Valeria sabía que Leandro había cruzado su propio infierno para llegar a esa puerta. Había cortado los lazos tóxicos con Eleonora, había renunciado a su ego y se había arrodillado bajo la lluvia. Y aunque el dolor de aquel año de soledad seguía vivo en el pecho de ella, su corazón de madre y de mujer resiliente le dictaba que un hombre genuinamente arrepentido merece al menos el beneficio de la duda. Esa primera noche, Leandro no durmió en la habitación. Él mismo lo pidió. Después de secarse y cambiarse, caminó en silencio hasta la puerta entreabierta de la habitación donde dormía Leo. Se quedó allí, recargado en el marco, observando el pequeño pecho de su hijo subir y bajar al ritmo de una respiración plácida. La luz de la luna, que comenzaba a asomarse tímidamente tras las nubes disipadas, iluminaba el rostro del niño. Leandro sintió que una paz desconocida y abrumadora le invadía el cuerpo entero. Se acostó en el sofá de la sala, un mueble pequeño y gastado que no tenía comparación con los sillones de diseñador de su penthouse. Pero esa noche, envuelto en una manta tejida por Valeria, Leandro durmió el sueño más profundo y reparador de toda su vida. Estaba en casa,
Por fin, estaba en casa. Pero el amanecer trae consigo la luz de la realidad, y el perdón verdadero, queridos espectadores, no es un acto de magia que borra el pasado en una sola noche. Es un trabajo diario, meticuloso y, a veces, doloroso. A la mañana siguiente, Valeria preparó café. Leandro se levantó temprano, dobló la manta con un cuidado casi reverencial y se ofreció a preparar el desayuno. Fue un desastre encantador. El gran magnate inmobiliario, el genio de las finanzas que manejaba carteras de inversión multimillonarias, no sabía cómo usar una humilde cafetera de filtro sin derramar el agua, ni cómo voltear unos panqueques sin romperlos. Valeria, sentada en la pequeña mesa de la cocina con Leo en su regazo, lo observaba en silencio. Al ver la frustración genuina en el rostro de Leandro mientras intentaba raspar un panqueque quemado de la sartén, una pequeña sonrisa involuntaria, la primera en mucho tiempo, asomó a los labios de ella. Él captó esa sonrisa, y en ese instante, Leandro supo que su misión de vida no era recuperar a su esposa con grandes gestos, sino ganarse su corazón en los detalles más minúsculos y cotidianos. Los meses que siguieron fueron una hermosa lección de humildad y reconstrucción. Leandro delegó la mayor parte de sus responsabilidades corporativas en su junta directiva. Su oficina principal dejó de ser el piso 45 de su rascacielos y se convirtió en la esquina del pequeño taller de restauración de Valeria. Un martes por la tarde, mientras el otoño teñía las calles de tonos ocres y dorados, Valeria estaba trabajando en la restauración de un antiguo jarrón de cerámica que se había hecho añicos. Leandro estaba sentado en el suelo, sobre una manta, armando una torre de bloques de madera con Leo. El niño balbuceaba alegremente, tirando la torre cada vez que su padre terminaba de construirla, lo que arrancaba carcajadas limpias y sonoras de Leandro. Valeria dejó su pincel a un lado y suspiró suavemente, observando la escena. Leandro levantó la vista y notó su mirada. Se levantó sacudiéndose el polvo de las rodillas de sus pantalones vaqueros desgastados y se acercó a la mesa de trabajo. «¿Qué estás haciendo con eso?», preguntó él, observando las finas líneas doradas que Valeria estaba trazando sobre las grietas del jarrón. «Se llama kintsugi», explicó ella con la voz serena, acariciando la superficie de la cerámica. «Es una técnica japonesa antigua. Cuando algo valioso se rompe, no ocultan las grietas ni lo tiran a la basura. Lo reparan usando resina mezclada con polvo de oro». Leandro frunció levemente el ceño, intrigado por la metáfora visual. «¿Por qué con oro? ¿No es mejor hacer que parezca nuevo?». Valeria levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de él, profundos y oscuros. «No. La filosofía detrás del kintsugi es que las roturas y las reparaciones forman parte de la historia de un objeto. No deben ocultarse. Al iluminar las grietas con oro, el objeto se vuelve aún más hermoso y fuerte de lo que era antes de romperse. La herida se convierte en una cicatriz que cuenta una historia de supervivencia y transformación». El silencio envolvió el taller, roto solo por el sonido de Leo golpeando dos bloques de madera. Leandro tragó saliva, sintiendo el peso emocional de las palabras de Valeria. Comprendió al instante. Él había roto su matrimonio, había destrozado la confianza y había dejado a Valeria en pedazos bajo la lluvia. Y ahora, sus pequeños actos diarios, su esfuerzo por aprender a ser padre, su renuncia a la toxicidad de su familia, eran ese polvo de oro con el que intentaban reparar las grietas. Lentamente, Leandro extendió su mano grande y áspera y cubrió la mano de Valeria que sostenía el pincel. No hubo rechazo esta vez. Los dedos de ella se relajaron bajo el calor protector de él. «Quiero ser el oro, Valeria», susurró Leandro, con la voz ronca por la emoción, mirándola con una devoción absoluta. «Sé que te rompí, y sé que las cicatrices de lo que hice siempre estarán ahí, recordándonos el dolor. Pero te juro, por la vida de nuestro hijo, que pasaré cada día que me quede de existencia tratando de rellenar esas grietas con amor, con respeto
y con lealtad, hasta que nuestra historia sea más fuerte de lo que alguna vez fue. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Valeria. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación. La tensión que había cargado en sus hombros durante más de un año comenzó a disolverse. Asintió lentamente, apretando la mano de Leandro. En ese sencillo gesto entre pegamento, cerámica rota y el balbuceo de un bebé, el amor renació, maduro, consciente y a prueba de tormentas. La reconquista estuvo llena de momentos profundamente humanos. Hubo días de risas imparables, como la primera vez que Leandro tuvo que cambiarle el pañal a Leo después de un desastre épico. El implacable CEO, que solía intimidar a magnates del petróleo con una sola mirada, estaba pálido, sosteniendo una toallita húmeda como si fuera material radiactivo, suplicándole instrucciones a Valeria, mientras ella se reía a carcajadas apoyada en el marco de la puerta. Esas risas, mis queridas amigas, fueron el verdadero sonido de la sanación. También hubo noches de conversaciones profundas, donde Leandro, despojado de toda armadura, le confesó a Valeria sus miedos más oscuros, la presión asfixiante bajo la que había crecido y lo aterrado que estaba de repetir los errores de su madre. Valeria lo escuchó, lo validó y lo abrazó, no como a un salvador, sino como a un compañero de vida herido que estaba aprendiendo a caminar de nuevo. Cuando Leo cumplió su primer año, el apartamento estaba decorado con guirnaldas de papel y globos de colores. No había prensa, ni fotógrafos de la alta sociedad, ni invitados por compromiso. Solo estaban ellos tres, Julián, el tasador de arte y ahora padrino honorario del niño, y un par de vecinos amables del barrio. Fue la fiesta más caótica, ruidosa y perfecta que Leandro había presenciado jamás. Esa noche, cuando los invitados se fueron y Leo dormía profundamente en su cuna, agotado por su primer pastel de cumpleaños, Leandro se acercó a la pequeña biblioteca de la sala. De entre unos libros, sacó un maletín de cuero negro, el mismo maletín que sus abogados habían llevado a aquella fatídica reunión en el rascacielos. Valeria estaba recogiendo unos vasos en la cocina. Al darse la vuelta, vio a Leandro de pie frente a ella. Abrió el maletín y sacó un grueso fajo de papeles con sellos legales. Eran los documentos del divorcio, los mismos que habían quedado manchados por la tinta de su bolígrafo de oro. Leandro caminó hacia la mesa de la cocina y dejó los papeles sobre la madera. «Han pasado 6 meses desde que vine a tocar a tu puerta bajo la lluvia», dijo Leandro, con una calma serena que irradiaba paz. «Me pediste tiempo, me pediste que te demostrara que el hombre que huyó ya no existía. Y lo hice con gusto, porque cada segundo a tu lado y al lado de Leo ha sido un privilegio que no merecía». Valeria se acercó, secándose las manos en un paño de cocina. Su corazón latía con fuerza, reconociendo la trascendencia del momento. «Pero estos papeles siguen aquí», continuó Leandro, señalando el documento con el membrete legal. «Siguen siendo una sombra, una puerta de salida que dejamos abierta por miedo. Y yo ya no tengo miedo, Valeria. Sé quién soy ahora, y sé a quién pertenezco». Leandro tomó el fajo de papeles gruesos. Miró a Valeria directamente a los ojos, buscando su consentimiento final. Valeria sonrió, una sonrisa radiante, llena de luz y sin un gramo de duda. Lentamente, ella levantó sus propias manos y sostuvo el otro extremo del documento. Juntos, con un movimiento firme y decidido, rasgaron las hojas por la mitad. El sonido del papel rompiéndose fue la melodía más hermosa que ambos habían escuchado. Lo rompieron de nuevo en cuartos, y luego dejaron caer los pedazos sobre la mesa, como nieve sucia que se derrite al sol. Leandro la tomó por la cintura, atrayéndola hacia él con una necesidad imperiosa y tierna, y la besó. Fue un beso que sellaba un pacto sagrado, un beso que sabía a perdón, a kintsugi, a oro derritiéndose sobre las cicatrices del alma. El tiempo, querido público,
es el mejor arquitecto cuando los cimientos están construidos sobre la verdad. 2 años después de aquella noche, la vida de Valeria y Leandro era irreconocible. Ya no vivían en el pequeño apartamento sobre el taller, pero tampoco regresaron al gélido penthouse en el centro financiero. Compraron una casa antigua, de estilo colonial, en las afueras de la ciudad. Tenía un jardín inmenso, árboles frutales y un cobertizo de madera que Leandro mismo, con sus propias manos y mucha paciencia, remodeló para convertirlo en el nuevo y espacioso estudio de restauración de Valeria. El magnate había transformado su imperio corporativo. Ahora dirigía una fundación dedicada a la construcción de viviendas dignas y centros de apoyo para madres solteras y familias vulnerables. La junta directiva aún temblaba cuando él entraba a la sala, pero ya no por miedo a su crueldad, sino por respeto a su implacable sentido de la justicia. Eleonora, la matriarca, vivía en un cómodo pero aislado retiro en el extranjero, mantenida por un modesto fondo fiduciario. Leandro se aseguraba de que no le faltara nada material, pero la puerta a su familia, a su hogar y a sus hijos estaba cerrada para ella. Hay límites, mis amigas, que se deben mantener firmes para proteger la paz que tanto nos ha costado construir. Era una tarde de domingo primaveral. El sol bañaba el jardín trasero de la casa colonial. Leandro estaba sentado en el césped, en mangas de camisa y descalzo, persiguiendo a un enérgico Leo de 3 años, que corría con un avión de madera en la mano. Las risas del niño y los rugidos fingidos del padre llenaban el aire, un eco de pura y absoluta felicidad. Valeria salió al porche de madera. Llevaba un vestido ligero de algodón que bailaba con la brisa cálida. Caminó hacia el borde del escalón y se apoyó en una de las columnas blancas, acariciando instintivamente su vientre, ahora abultado por los 6 meses de su segundo embarazo. Una niña. Esta vez, Leandro había estado allí desde el primer segundo. Había llorado al ver las 2 líneas rosadas. Había sostenido su mano temblorosa en cada ecografía y le hablaba a la barriga de Valeria cada noche antes de dormir, prometiéndole a su futura hija que el mundo era un lugar seguro. Leandro alcanzó a Leo, lo levantó en el aire haciéndolo volar como un avión, y el niño soltó una carcajada que hizo eco en el corazón del hombre. Al girar, Leandro vio a Valeria en el porche, la imagen de ella, iluminada por la luz dorada de la tarde, sonriendo con una paz inquebrantable, lo dejó sin aliento, tal como el primer día. Bajó a Leo, quien salió corriendo a atrapar una mariposa, y caminó hacia su esposa. Subió los escalones de madera, se paró frente a ella y rodeó su cintura con sus brazos fuertes, besando suavemente su frente, luego su nariz y finalmente sus labios. ¿En qué piensas?, susurró Leandro, apoyando su frente contra la de ella. Valeria cerró los ojos, disfrutando de la seguridad que irradiaba el pecho de su esposo. Pensaba en aquel día en la sala de juntas, respondió ella en voz baja, en el miedo que tenía al entrar, en el sonido de tu bolígrafo cayendo al suelo. Pensaba en cómo el universo tiene maneras tan extrañas y a veces crueles de sacudirnos para despertarnos. Si no hubiéramos pasado por todo ese dolor, no estaríamos aquí, no seríamos nosotros. Leandro acarició la mejilla de Valeria con el pulgar, sus ojos brillando con una gratitud infinita. Tú fuiste mi despertar, Valeria, murmuró él con devoción. Tú y nuestro hijo. Yo lo tenía todo, el dinero, el poder, el mundo a mis pies. Pero estaba completamente vacío. Ustedes me enseñaron que la verdadera riqueza no se guarda en los bancos, se abraza en el jardín un domingo por la tarde. Mis queridas amigas, mis queridos espectadores que han caminado junto a Valeria y Leandro a través de esta tormenta emocional. La vida a menudo nos rompe, nos fractura el corazón con traiciones, con malentendidos, con el peso de errores propios y ajenos. Pero esta historia nos recuerda que las ruinas no tienen que ser nuestro destino final. Cuando hay amor verdadero, cuando hay disposición para despojarse del ego, para pedir un perdón sincero y,
sobre todo, para perdonar desde el fondo del alma. Podemos tomar esos pedazos rotos y unirlos con el oro de la paciencia y la comprensión. El orgullo destruye imperios, pero la humildad reconstruye hogares. No tengan miedo de exigir la dignidad que merecen, como hizo Valeria, pero tampoco tengan miedo de abrir la puerta cuando el arrepentimiento toca bajo la lluvia, porque a veces nuestras mayores cicatrices se convierten en el mapa que nos guía hacia la verdadera felicidad. Si esta historia ha tocado alguna fibra de tu corazón, si has sentido la fuerza de Valeria y la transformación de Leandro, te invito con mucho cariño a que te suscribas a nuestro canal. Dale un me gusta a este video para que podamos seguir compartiendo juntos estos viajes emocionales. Y por favor, déjame en los comentarios tus pensamientos. ¿Crees que el amor puede realmente sanar las heridas más profundas del pasado? Te leo siempre, porque tus reflexiones son el alma de este espacio. Hasta nuestra próxima historia. Recuerda siempre que después de la tormenta más oscura, el sol siempre encuentra la manera de volver a brillar. Cuídense mucho.